Buenos días o buenas tardes. Les queremos mostrar el proceso de registro de cobranza agregando la funcionalidad de la generación del e-recibo de acuerdo a la normativa fiscal en Uruguay. El procedimiento de registro de cobranzas va a ser exactamente igual al que la empresa ya tenga. En este caso no vamos a completar en el campo referencia el número legal del recibo, porque ese se va a determinar en forma automática al generar el e-recibo. Además de ingresar la cuenta de banco, vamos a poder hacer los comentarios que sean habituales hacer. Por ejemplo, en este caso estamos registrando una cobranza de anticipos de clientes. Por lo tanto, vamos a usar la cuenta mayor especial A. Vamos a generar normalmente este documento con todos los controles habituales, ¿sí? Y una vez contabilizado tendremos un número de documento de finanzas que va a ser el que utilicemos para la generación del e-recibo. Dependiendo de cómo tenga la empresa definido su procedimiento interno, puede ser que la generación del e-recibo la configuremos como una salida automática o con una transacción específica para esto. Una vez generado el documento contable de la cobranza, vamos a entrar en el menú ZFE, que es el que tiene todas las transacciones de factura electrónica, como usualmente ya conocen. En este caso vamos a ver que tenemos agregada una transacción, que es la de envío de cobranzas. Vamos a hacer doble clic allí, poner los datos del caso. En este caso vamos a usar un solo documento, que es el que estamos probando en este caso, pero podríamos utilizar un rango de documentos, podríamos también generar todos los recibos de una fecha en concreto. Al darle a ejecutar, el programa va a extraer los datos necesarios de cada campo, va a construir el XML que se tiene que enviar, y nos va a dar un aviso de si fue correcto o no, en este caso sí, el envío del documento electrónico. Recuerden que en este caso se hizo para un solo documento, pero podría haber sido para múltiples documentos. Vamos a entrar ahora a la transacción de log de documentos enviados, simplemente para corroborar que el envío se realizó de manera exitosa. Al hacer doble clic en la línea que acabamos de enviar, encontramos una lupa, y esta lupa tiene el detalle de todos los campos enviados en el XML. Los datos generales del documento, los datos del emisor, del receptor totales, y los ítems que se hayan enviado. En esta transacción, con un semáforo verde, significa que es un envío exitoso. Si no hubiera sido así, sería un semáforo rojo. Y por último, para terminar de corroborar un envío exitoso, podemos entrar en la transacción de monitor. Vamos a listar todas las cobranzas enviadas en el día de hoy. Acá tenemos dos. La que hemos estado viendo para esta demostración es este segundo caso. Y al presionar el botón PDF, obtenemos la representación impresa del XML. Era por 8.000 pesos en este caso, la moneda y los distintos datos que pueda tener este caso en concreto. Lo que vimos recién es el registro de una cobranza con anticipo, digamos como anticipo. En este caso vamos a ver ahora una cobranza compensando facturas, simplemente para mostrar que el e-recibo se va a generar con referencia a esas facturas seleccionadas, ¿sí? Ingreso los datos de banco, voy a seleccionar partidas abiertas, elijo el número de mi cliente, esto es lo habitual en el registro de cobranzas, selecciono la factura que estoy cobrando y contabilizo este documento. Este documento generado
vamos a verlo otra vez en las transacciones de factura electrónica, de documentos electrónicos, para ver cómo genera el archivo de PDF. Bueno, ahora vamos a enviar este segundo documento que acabamos de generar. Vamos nuevamente a la transacción de envío de cobranzas. Ponemos nuevamente los datos de los documentos o del documento que queremos enviar. Y simplemente al darle a ejecutar, este documento es enviado al middleware que tengamos contratado. Nuevamente tenemos un caso correcto que podemos controlar en la transacción de log. Acá tenemos semáforo verde nuevamente. La verificación del XML enviado. Un detalle que podemos agregar es que si el caso no se hubiera enviado correctamente, acá tendríamos un semáforo rojo y adicionalmente en este punto habría una lupa que nos daría el detalle de la respuesta del middleware hacia nuestro comprobante. ¿Cuál fue la validación que falló? El dato que faltó. En este caso, como es un envío correcto, va a alimentar un registro más dentro de la transacción de monitor. Elegimos cobranzas, nuevamente los casos de hoy. Este es nuestro último envío y vamos a visualizar la representación impresa de este comprobante. En este caso era una cobranza en dólares, que está puesto aquí en la cabecera del documento. Y lo que queríamos mostrar en particular es que como esto no era una cobranza de anticipo, como el caso anterior, sino una cobranza de un documento electrónico que previamente se había enviado, una factura, la referencia que se realiza es a ese documento previo. Es decir, esto es una cobranza de una e-factura cuyo número era la A1195. Un punto adicional que también se puede destacar es que en la adenda estándar que nosotros desarrollamos, simplemente enviamos el número de documento contable, documento FI, que se había generado. Pero en esta adenda se puede agregar cualquier información que se pueda obtener a partir de ese documento contable. En algunas empresas nos solicitan a medida más detalles de ese documento, eso no hay ningún inconveniente en agregar y se hace a medida en cada implementación. Muy bien, de esta manera cumplimos en enviar al cliente a través del middleware el e-recibo, pero además en los documentos de la contabilidad, en los documentos de la cobranza que quedaron registrados, vamos a ver que se incorpora el número legal, el número generado por el middleware e incorporado al sistema. Lo vemos en el caso de esta cobranza, que era una cobranza de anticipos, y también en este segundo caso que también vimos generado. De esta manera tenemos completamente integrado al proceso de registro de cobranzas la emisión de e-recibos. Cabe señalar que en esta demo utilizamos la funcionalidad, digamos, más estándar que hemos desarrollado, pero este add-on tiene la ventaja de poder ser personalizado para cada cliente. Respecto a, por ejemplo, adaptarse a los procesos actuales que ya tengan de generación de recibos, lo que hoy es seguramente un proceso de impresión de recibos, que se convertiría en un proceso de generación de e-recibos. También lo que tiene que ver con la generación en papel, la representación en papel, la representación impresa de estos e-recibos en el caso de ser necesario, y obviamente a través del middleware el envío a los clientes. Además, como decía mi compañera, podemos ver que en la generación del e-recibo, la adenda es un dato que vamos a armar de acuerdo a las necesidades del cliente. También esta funcionalidad es compatible con cualquier tipo de interfaz o de procesos automatizados que tenga la empresa. Nuevamente, estamos hablando de un proceso que integra los procesos actuales en SAP de contabilización de cobranzas, ya sea de anticipos o de compensación de facturas de clientes,
a la generación de e-recibos. Quienes ya tienen nuestro add-on de facturación electrónica, más allá de sea cual sea el middleware, van a incorporar con naturalidad este proceso porque es el mismo monitor, el mismo transacción de log de intercambio con el middleware. De esta manera tenemos completada esta pequeña demo, visualización de nuestros e-recibos en SAP.